Hola, mi nombre es María Eugenia Villa, trabajo en la Biblioteca Pública Esteban Echeverría de la Legislatura de la Ciudad. Hoy es 24 de mayo y vamos a ver un poco qué pasó en 1810, un día como hoy. El Cabildo volvió a reunirse, habíamos dicho que el día 22 se había resuelto en ese Cabildo abierto, en esa reunión ampliada de vecinos, el cese del virrey Cisneros en su cargo. Y también se había destacado una idea, una alternativa, que era formar una junta provisoria en nombre de los intereses de Fernando VII hasta que las provincias del interior pudieran integrarse a la capital, venir hacia la capital, que era Buenos Aires, del Virreinato del Río de la Plata, y definir entonces la forma de gobierno a implementarse. El día 23 vimos que se contabilizan los votos, se hace la regulación de los votos con las palabras textuales que usaron en ese momento los miembros del Cabildo, y gana esta postura del cese del virrey conjuntamente con la formación de esta junta provisoria, y hay una maniobra que se esboza respecto del rol que debía ocupar Cisneros en esta nueva etapa que se estaba abriendo. Hay algunas insinuaciones y de hecho se mencionan explícitamente en el acuerdo correspondiente a ese día, pero que también vimos ayer en el día 23 que los comandantes de lo que eran los regimientos, los cuerpos armados, las milicias de la ciudad de Buenos Aires tienen una actuación definitoria respecto de la negativa de esto, es decir, esta postura, esta idea de reciclar a Cisneros había quedado un poco descartada el día 23 por la presión que habían ejercido los representantes, los líderes de estas milicias, que se habían apersonado, dijimos, en las salas capitulares. Y que lo único que se realiza entonces el día 23 es la comunicación del cese del virrey y que se iba a establecer una junta provisoria para reemplazar ese cargo vacante. El día 24 se formaliza esta maniobra oscura que se había esbozado el día anterior, y finalmente los cabildantes, es interesante esto de que el día 24 hay 3 acuerdos, es decir, hay 3 actas de lo que sucedió dentro del Cabildo, y le vamos a destacar nada más la primera y la tercera, ¿sí? En el primer acuerdo de ese día, nada más y nada menos, el Cabildo determina que la Junta iba a estar presidida por Baltasar Hidalgo de Cisneros, iba a ser la cabeza de esta nueva junta y que iba a estar acompañado por 4 miembros, o sea, iba a ser una junta de un presidente con 4 vocales. Estos iban a ser Nepomuceno de Solá, José Inchaurregui y Juan José Castelli y Cornelio Saavedra. Cornelio Saavedra y Juan José Castelli pertenecían a lo que en ese momento se llamaba el Partido Revolucionario, y también respectivamente podemos decir que Castelli era abogado y Cornelio Saavedra era el jefe del regimiento de patricios, es decir, que tenía esta representación de lo que eran las milicias, ¿no? Los cuerpos militares de la ciudad en ese momento con peso específico interesante. En tanto que Nepomuceno de Solá era cura, era un sacerdote, y Inchaurregui era un comerciante, o sea, representaba a el sector ligado al monopolio, digamos, al comercio monopólico español. También se establece en el acta que se debía mantener la integridad territorial de lo que era el virreinato del Río de la Plata, obviamente en beneficio de Fernando VII y de sus sucesores, es decir, que esta nueva junta debía pensar que el territorio a abarcarse iba a ser todo el ex virreinato del Río de la Plata. Sí, porque en realidad seguía siendo como hasta inclusive se habla de virrey en el acta, así que sí, se lo consideraba como virreinato. También tenían que jurar rápidamente los miembros y debían ser reconocidos por todas las corporaciones que oficiaban en la ciudad, los comerciantes, la iglesia, los claustros educativos, es decir, que tenía que haber rápidamente un reconocimiento.
También establece el acta que hay algunas potestades que se reserva el cabildo, por ejemplo, que ante la ausencia, la muerte o la enfermedad larga de alguno de los miembros que recién nombramos, el cabildo era quien nombraba al miembro reemplazante, o sea, quien reemplazaba. También establece el cabildo que va a supervisar y va a controlar a esos miembros. Y también es el cabildo el que debía determinar, digamos, alguna como auditoría, ¿no? Y inclusive también dice que no puede Cisneros, si bien es la cabeza de esta nueva junta, no puede tomar decisiones por sí solo, sino que cada decisión que se tome tiene que estar rubricada por los demás miembros, es decir, por la totalidad de los miembros de la Junta. Con esto buscaba un poco nivelar y hacer una lavada de cara de lo que venía siendo el poder virreinal tradicional que se conocía en la ciudad, que recaía sobre la persona en este caso de Cisneros. Y por otro lado también el cabildo lo que determinan en la primera acta de este día es que esta junta debía rápidamente al asumir enviar una circular a los cabildos del interior, a los cabildos de las provincias, instándolos a que convoquen a la parte principal y más sana del vecindario, de sus vecindarios, para que elijan a los representantes que tenían que venir a Buenos Aires a este congreso. ¿Se acuerdan que dijimos que la junta iba a ser provisoria hasta que se integrara con los miembros que venían del interior? Bueno, todas estas recomendaciones que genera el cabildo, todas como reglamento, podríamos decir, de la primera junta en estas condiciones, se asocian también con una tercera acta de ese día, un tercer acuerdo, en la que se evidencia que ya están asumidos, o sea, como que ya asumieron estos 5 representantes, y que entonces ahí Cisneros pronuncia un discurso, instando, más que nada garantizándole al pueblo que la unión, la tranquilidad pública y todo estaba resuelto, que el espíritu de esta junta era continuar con la lealtad hacia la corona. Bueno, punto. Mañana vamos a ver, que es el día 25, qué pasa con esta decisión, porque esta decisión es una bomba, ¿sí? Pensamos en cómo viene la secuencia, ¿no? Si pensamos en ese cabildo abierto... y hay algo muy interesante también, en la primera acta de este día, el día 24, que es que la Junta debía dictar una amnistía para que no se tomaran represalias por todas las consideraciones que se habían vertido el día 22. ¿Se acuerdan que dijimos que el día 22 hubo muchas... hay algunos relatos que hablan de qué modales, qué tipo de expresiones se habían utilizado el día 22 y que habían sido discusiones muy acaloradas. Ahí hablamos de la figura de Castelli, Ruiz Huidobro, bueno, el mismo Saavedra, el obispo Lué, o sea, había habido como un debate bastante encendido. Entonces, lo que dice este cabildo del día 24 es que no se iban a tener en consideración lo que se había dicho ese día y ni se iba a tomar ningún tipo de represalia. Entonces la Junta debía rápidamente armar una amnistía que era como un marco de contención a que no se tome ningún tipo de revancha sobre los miembros del cabildo del día 22. Entonces este día podríamos definir que es un día bastante oscuro en esta semana de mayo, que lo que se temía el día 23 se termina confirmando el día 24, que es reciclar a Cisneros y dejarlo prácticamente con la misma, no digamos con la misma potestad, pero sí con el mismo protagonismo que venía teniendo previamente, como virrey, esta vez como presidente de una junta gubernativa provisoria. Pero en realidad lo que hace es más de lo mismo, es decir, no cambia el espíritu de la cosa, sino que lo que hace es como una especie de stand-by hasta que vengan las provincias y se pronuncien. De más está decir que olfateamos que el día 25 va a pasar otra cosa que sabemos, ¿no? Es interesante este día. ¿Por qué? Porque se nos abre como esta cuestión del dilema de lo que pesan las instituciones
y de lo que también sucede en las calles de Buenos Aires, que como vamos a ver mañana es algo absolutamente contrario a esta postura. Entonces podríamos un poco pensar que la Revolución de Mayo es producto de una faceta o de un accionar, de una gestión institucional, pero también hay una Revolución de Mayo que está en las calles y que es en esa fusión de estas dos cuestiones, en esta formalidad de la institución, de la normativa del cabildo y lo efervescente y lo fresco que trae la calle y el reclamo popular, que mañana lo vamos a estudiar, lo vamos a repasar, en donde se termina definiendo qué es lo que sucede ese 25 de mayo y por qué esta fecha es tan importante en nuestra historia.